Una niña pequeña le dijo inesperadamente a su madrastra: «Tienes que llevarte a mi hermano y enterrarlo». Un millonario presenció la escena, se apresuró a acercarse y la verdad que descubrió hizo que todos los que lo veían rompieran a llorar. El ataúd de madera se bajó lentamente, con las gruesas cuerdas rozando los lados con un chirrido seco. Lidia permaneció en silencio al final de la fila, agarrando un ramo de flores silvestres marchitas junto a ella. Noah, su hermano pequeño de 8 años, se frotó de repente los ojos con el pequeño pañuelo que tenía en la palma de la mano. Estaba empapado. Miranda, la mujer rubia con un abrigo negro perfectamente entallado, evitó mirar a los dos niños y se quedó cerca del abogado de la familia, intercambiando unas palabras rápidas antes de firmar una pila de documentos colocados en el maletero del coche fúnebre. Cuando las últimas personas abandonaron el cementerio, solo quedaron ellos tres bajo la pálida y tenue luz del sol. Lidia levantó la vista y vio que el rostro de su madrastra permaneció prácticamente impasible, sin una sola lágrima, sin una sola palabra de consuelo. Miranda cerró de golpe su cuaderno, le habló suavemente al conductor y luego se volvió hacia los niños y les dijo: «Vamos, va a llover en el camino de vuelta». El coche pasó suavemente junto a hileras de árboles que perdían sus hojas. Noah se sentó acurrucado contra su hermana, con la cabeza apoyada en su brazo. Miranda se sentó delante, abrió su bolso, sacó su teléfono y habló con alguien en un tono plano y uniforme. «Sí, la parcela del lado norte. Estoy de acuerdo con ese precio. Podemos finalizar el papeleo esta semana». La casa del señor Grant estaba en la cima de Greywood Hill. La puerta principal se abrió dejando salir un olor mezclado a madera vieja y desinfectante. La foto enmarcada en la repisa de la chimenea todavía tenía la corona funeraria alrededor. Miranda fue directamente al estudio e indicó al abogado que colocara la carpeta de archivos en el escritorio. Él abrió su maletín y sacó 3 sobres sellados y una copia del certificado de fallecimiento. «Los principales activos se le transfieren oficialmente a usted de acuerdo con la cláusula 6 del testamento», declaró. «La casa, las cuentas bancarias y las acciones de Greywood Timber Company». Miranda cogió un bolígrafo y firmó con un trazo rápido y pulcro. Lidia se quedó en la puerta con la mirada fija en el nombre de su padre impreso en la esquina de la página. Cuando el abogado se marchó, ella lo acompañó a la puerta con voz firme. «Gracias. Contactaré contigo cuando necesite una verificación oficial». Detrás de ella, Noah habló en voz baja. «Hermana, las flores de papá todavía están en el coche». Lidia colocó el ramo sobre el escritorio y buscó un jarrón, pero la jarra de agua estaba vacía. Miró alrededor de la habitación donde solía trabajar su padre. Las estanterías, los cuadros en la pared, todo estaba en su lugar habitual. Solo faltaba una presencia familiar. Miranda regresó, se fijó en los dos niños y frunció ligeramente el ceño. «No lo desordenéis, voy a limpiar todo esto». Recogió los marcos de fotos, los apiló cuidadosamente en una caja de cartón y la colocó en un rincón. Cuando Lidia empezó a hablar, Miranda ya había cerrado la tapa y la había sellado con cinta adhesiva. Por la tarde, apareció el agente inmobiliario. Miranda le enseñó la casa, hablando de los metros cuadrados, el sistema eléctrico y los retoques necesarios para una venta rápida. Los dos niños se sentaron en los escalones de la escalera y observaron en silencio. Cuando el hombre se marchó, ella hizo otra llamada con voz distante. «Necesito cancelar todos los servicios auxiliares, el servicio de limpieza, el teléfono fijo». «Sí, rescinda los contratos hoy mismo». Esa noche, cenaron solo ellos tres. Miranda comió rápidamente, cerró su ordenador portátil y lo colocó en la silla junto a ella. «Mañana cerraré con llave el estudio de vuestro padre. Esa habitación se renovará para convertirla en mi espacio privado. A partir de ahora vosotros dos os quedaréis arriba. No bajéis cuando tenga invitados». Su voz era plana, sin rastro de amenaza. Después de cenar, Lidia llevó a Noah arriba. Al rellano se dio la vuelta y vio a Miranda de pie bajo la luz amarilla de la lámpara. Hojeando certificados de acciones, el brillo metálico se reflejaba en sus ojos. El silencio en la casa era tan profundo que Lidia podía oír claramente los lentos y deliberados tics del reloj. Esa noche la casa estaba completamente en silencio. La puerta del estudio estaba cerrada con llave. Lidia oyó a su madrastra pasearse por la planta baja y luego el sonido del teléfono. «Sí, también quiero vender el terreno del lago. Transfiere los fondos a la antigua cuenta de Greywood».
A la mañana siguiente, Miranda llamó a los dos niños para que bajaran. Se quedó de pie junto a la mesa del comedor con una lista de tareas en la mano. Lunes, vendrá el comprador de muebles. Quedaos tranquilos en vuestra habitación, no arméis jaleo. Martes, reuniré con el banco. Lidia asintió. Noah mantuvo la cabeza gacha. Miranda dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y salió de la casa. A lo largo del día llegaron los de la mudanza y se llevaron los cuadros, marco por marco, objeto familiar por objeto familiar. Lidia los siguió, observando cómo las paredes se vaciaban gradualmente, como si la casa estuviera siendo destripada capa por capa. Cuando se marcharon, solo quedaba polvo y unos cuantos ganchos metálicos en las paredes. A última hora de la tarde, Lidia llevó el viejo jarrón de flores al porche y recogió agua de lluvia hasta estuviera lleno y colocó las flores silvestres de su padre en él. Noah se sentó en los escalones observando en silencio. Un momento después, Miranda regresó, vio el jarrón y preguntó secamente, ¿de dónde ha salido eso? Solo quería dejarlas ahí para papá. Quítalo. El olor de las flores marchitas es desagradable. Cogió el jarrón y lo tiró al cubo de basura que había junto a la puerta. Lidia no dijo nada, solo dio un paso atrás. Noah tiró de la mano de su hermanay, sacudiendo la cabeza de repente. Esa noche, los dos hermanos recibieron la orden de subir temprano a sus habitaciones. Lidia cerró la puerta y miró a su alrededor. La habitación ahora solo contenía algunas pertenencias viejas, una cama, una maleta y algunas prendas dobladas. Noah se quedó dormido rápidamente. Abajo se oyó el sonido de una ventana cerrándose, seguido del golpeteo constante de unos tacones altos. La noche se hizo más profunda y la casa quedó en silencio. Lidia abrió la pequeña ventana y el viento empujó la fina cortina hacia adentro. Abajo, en la colina, el último coche fúnebre de la procesión de la mañana todavía estaba aparcado en el cruce, preparándose para salir de la ciudad. El vehículo se alejó lentamente y luego desapareció entre la fina llovizna. Lidia se agarró al marco de la ventana y observó hasta que las luces se desvanecieron. Sabía que a partir de ese momento todo sería diferente, pero no dijo nada. Solo se quedó allí hasta que sus manos se enfriaron como el hielo en el alféizar. Había pasado una semana desde el funeral y la casa de Greywood Hill se había vuelto extraña. La quietud, el silencio, permanecían como una gruesa capa de escarcha en las paredes, fría y difícil de derretir. Miranda seguía trabajando en el antiguo estudio de su marido, haciendo llamadas, firmando papeles y recibiendo invitados todos los días. Arriba, Noah yacía acurrucado bajo una fina manta, con la cara enrojecida y la respiración pesada. Lidia se sentó junto a la cama, reemplazando continuamente los paños húmedos y fríos. El frasco de antipirético estaba casi vacío. Solo quedaban unas pocas pastillas desmenuzadas. Vertió agua de la jarra en un vaso, tratando de obligar a su hermano a beber, pero Noah se apartó suavemente, con los labios secos y agrietados rompiéndose y sangrando un poco. Lidia volvió a colocar la pastilla en la mesita de noche, con las manos temblorosas. Abajo, el sonido de la puerta al abrirse significaba que Miranda había entrado con el agente inmobiliario. Caminaron directamente hacia la sala de estar, con el sonido constante de sus zapatos sobre el suelo. Lidia abrió ligeramente la puerta y miró hacia abajo. Miranda señalaba una pared con voz clara y decisiva. Esta casa solo necesita una nueva capa de pintura para venderse. No me quedaré aquí mucho tiempo. El agente asintió, tomó notas y sonrió. Lidia cerró la puerta en silencio. Se acercó a la cama y le limpió la frente a su hermano con otro paño frío. La fiebre no había bajado. Noah gimió suavemente, extendiendo las manos sin rumbo fijo. Cuando el agente se marchó, Lidia bajó corriendo las escaleras. Miranda estaba reorganizando los papeles del escritorio. «Mamá, tiene mucha fiebre. Creo que tenemos que llevarlo al médico». Miranda no levantó la vista. Su voz era tranquila. «El médico del pueblo solo viene por la mañana. Ahora es demasiado tarde. Hablaremos de ello mañana». «Pero está ardiendo», susurró Lidia. «Ya no puede retener los medicamentos». Miranda seguía sin mirarla. Pasó a la otra página, golpeando la mesa con el bolígrafo. Un sonido seco y final. «Sube, no digas ni pío». Lidia retrocedió, la miró una vez más, luego se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras. En la habitación, Noah ya no estaba consciente,
Solo quedaban los estertores de la muerte. Lidia encontró la vieja agenda de su padre en un cajón y empezó a hojearlo buscando el nombre del doctor Strickland. Cogió el teléfono fijo, se lo llevó al oído y solo oyó un breve ruido estático. La línea había sido cortada. Sin otra opción, salió de la habitación y corrió a la casa del vecino, a unas pocas puertas de distancia. La puerta estaba cerrada con llave y había una nota pegada con cinta adhesiva. Fuera el fin de semana, contactar por móvil. Se quedó en el césped jadeando pesadamente y luego se dio la vuelta. Ya era de noche. Noah yacía inmóvil, empapado con agua, mojó una toalla, la escurrió y la colocó sobre el pecho de su hermano. Cambió las toallas constantemente hasta que el agua se enturbió. Cada vez que Noah se movía, Lidia le agarraba la mano y se la apretaba, como si temiera que se alejara si la soltaba. Se oyeron pasos en el pasillo. Miranda se detuvo en la puerta y miró hacia adentro. ¿Todavía despierta? Sigue con fiebre. Estoy intentando bajarle la temperatura. No mojes la cama. Sécale. Se pondrá mejor por sí solo. Lidia se mordió el labio. Miranda se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. El sonido de sus tacones se desvaneció y luego desapareció por completo. Al caer la noche, Noah comenzó a divagar. Llamó a su padre con respiraciones entrecortadas y los párpados temblando rápidamente. Liddy puso su mano sobre su pecho y sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba y luego se detenía. Corrió escaleras abajo y abrió el armario para buscar medicinas, pero el estante estaba vacío. Vertió la última pastilla desmenuzada en la palma de su mano, la partió por la mitad e intentó metérsela en la boca, pero la mitad cayó sobre la almohada y se disolvió en polvo blanco. Cerca de la medianoche, comenzó a llover fuera de la ventana. Lidia envolvió a su hermano en una manta, lo recostó contra la pared, tomó una palangana con agua fría, mojó un paño y se lo colocó en la frente. El calor aún irradiaba con fuerza bajo su delgada piel. Ella susurró su nombre, pero Noah no respondió. La puerta de abajo se abrió silenciosamente. Miranda regresó de un compromiso, dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los guantes y pasó por delante de la habitación de los niños. Al oír los débiles sonidos, se detuvo. El sonido de la tos y los suaves gemidos se colaban por la rendija de la puerta. Suspiró, la abrió ligeramente y miró dentro. Por Dios, todavía no se ha dormido. Déjalo estar. Todas las noches hay ruido. Tengo miedo por él, Lidia. He dicho suficiente. Descansa un poco. Miranda cerró la puerta sin mirar atrás. La lluvia se intensificó y silbaba a través de la rendija de la ventana, haciendo que la fina cortina se agitara. Lidia subió la manta más arriba, cubriendo la cabeza de Noah. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Se quedó sentada, escuchando su respiración entrecortada. Cada vez que Noah jadeaba, cerraba los ojos, esperando el siguiente sonido. Cuando el sonido cesó, abrió los ojos y le sacudió suavemente el hombro. No hubo reacción. A la mañana siguiente, la primera luz entró en la habitación, débil y pálida. Lidia se inclinó y le puso la mano en el cuello. No sintió más que piel fría. Saltó, corrió escaleras abajo y gritó en voz alta: «Miranda, por favor, mi hermano no despertar». Miranda estaba sentada en la mesa del comedor con una pila de papeles y un portátil encendido delante de ella. Cuando Lidia se acercó, la agarró del brazo, haciendo que la carpeta cayera al suelo y los papeles se esparcieran por todas partes. Miranda dio un salto y gritó: «¿Qué estás haciendo? No respira, por favor, ayúdame». Miranda se levantó de un salto y recogió los papeles esparcidos. Su voz era aguda y tranquila. «Cálmate, ¿no ves que estoy trabajando?» Lidia seguía agarrándole el brazo, negándose a soltarla. Su pequeña muñeca estaba tensa y temblaba. Miranda intentó zafarse, pero la chica la agarraba con más fuerza. En ese instante, sus miradas se cruzaron, una llena de pánico y la otra cansada y fría. Miranda tiró con fuerza, haciendo que Lidia tropezara. La agarró de ley, la arrastró hacia la puerta. Miranda sacó a Lidia por la puerta con la mano rígida como una tenaza. Noah yacía en los brazos de su hermana, con la cabeza ladeada y la frente ardiendo. Lidia intentó abrazarlo con fuerza, pero su pequeña fuerza fue superada y la arrastraron sin ganas. «¿Vas a quedarte ahí todo el día?», espetó Miranda con voz seca que le salió con dificultad de su garganta agotada. «No puedo aguantar más estas quejas». Mientras hablaba, buscó el manojo de llaves.
El tintineo del metal contra el metal era discordante. Miranda abrió la puerta y el viento del exterior entró con fuerza, esparciendo los papeles que había sobre la mesa. No se molestó en recogerlos, solo habló de forma rápida y concisa. «Súbete al coche». Lydia dudó, aferrándose a su hermano. Noah no se movía. La niña miró a su madrastra con los ojos rojos e hinchados. «No puede respirar y sácalo de mi casa». Miranda tiró con fuerza, sujetando las llaves con la otra mano y murmurando palabras incomprensibles. La puerta del coche se abrió y empujaron a Lydia al asiento trasero con Noah tumbado en su regazo. El olor a cuero mezclado con desinfectante hizo que Lydia se sintiera mal, pero solo podía mirar a su hermano tratando de detectar cualquier rastro de calor. El coche comenzó a moverse. Sus neumáticos crujían sobre la grava con un largo chirrido. Afuera se acumulaban nubes oscuras y el viento soplaba con fuerza, doblando las hileras de árboles que bordeaban la carretera. Miranda condujo más rápido sin pronunciar otra palabra, mirando al frente con ambas manos agarradas al volante como si temiera soltarlo y enfrentarse a lo que estuviera sucediendo detrás de ella. Lydia se recostó contra el asiento, tratando de evitar que la cabeza de su hermano golpeara la ventana. Sacudió suavemente a Noah y le llamó en voz baja. «Hermano, ¿puedes oírme?» «Abre los ojos, Noah». No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia que comenzaba a caer y golpeaba el techo del coche. Miranda miró por el espejo retrovisor y vio a los dos niños. Suspiró y sacudió la cabeza. «Dejad de fingir que lloráis. Los niños se ponen un poco enfermos y luego se recuperan». Lydia respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza y se cubrió la cara con la vieja toalla. La lluvia se intensificó, golpeando cada vez más fuerte. El parabrisas se empañó. Los limpiaparabrisas podían limpiar el agua lo suficientemente rápido. El camino que bajaba por la colina era estrecho y sinuoso. Las ramas de los pinos empapadas de agua azotaban la carrocería del coche. El viento soplaba en ráfagas. Los faros iluminaban la carretera, que estaba llena de charcos de barro. Lydia solo veía una luz borrosa. Todo parecía girar. El coche se detuvo bruscamente. Miranda apagó el motor, respirando con dificultad. Ante ellos se encontraba la verja de hierro del cementerio de Greywood. Las letras talladas en el letrero estaban descoloridas y el óxido corría por los postes. La lluvia torrencial inundaba el parabrisas. Miranda abrió la puerta y salió, con el abrigo pegado al cuerpo. Se volvió y señaló hacia atrás. «Sal». Lydia miró a su alrededor, sin saber si había oído bien. «Sal, llévatelo contigo», dijo con voz impaciente. Lydia abrió la puerta y sacó a Noah del coche. La lluvia helada le mojaba el cuello y le empapaba la piel. Miranda dio la vuelta, abrió el maletero y tiró una bolsa de ropa vieja al suelo. Una pequeña botella de medicina se cayó y se rompió, mezclándose con el barro. «No voy a dejar que se quede en mi coche ni un minuto más», dijo con las manos temblando. No sabía si de frío o de ira. «No sé a dónde ir», intentó decir Lydia con la voz temblorosa e incontrolable. «Mamá, por favor». Miranda no esperó a que terminara. Cerró el maletero de un golpe y se alejó. «Ya he tenido suficiente. No debería tener que lidiar con este desastre». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta del cementerio. Sus zapatos se hundieron en el barro dejando profundas huellas. Lydia la vio alejarse. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Gently colocó a Noah cerca de la lápida con el nombre Grant grabado y luego usó ambas manos para cavar la tierra blanda. El barro se le pegaba a las uñas mezclándose con la tierra y resbalando por sus muñecas. «Papá, ya no sé qué hacer», susurró Lydia. «Solo quiero que duerma un poco». El viento le azotaba la cara, helado y punzante. Noah yacía inmóvil, con el pecho sin moverse. Lydia sacó una manta de la bolsa. «Sé qué hacer ya». Lydia susurró. «Solo quiero que duerma un poco». El viento le azotaba la cara, helado y punzante. Noah yacía inmóvil, con el pecho sin moverse. Lydia sacó una manta de la bolsa, lo cubrió y luego se sentó cerca. Inclinó la cabeza para protegerlo de la lluvia, con los hombros temblando incontrolablemente. A lo lejos, Miranda llegó a la puerta, su figura desvaneciéndose en la lluvia gris. Se detuvo, buscando a tientas las llaves del coche, con las manos temblando por el frío. Un trueno retumbó haciendo temblar el suelo. Lydia miró hacia arriba y vio un destello de luz en la carretera.
debajo de la colina. Dos haces de luz blanca brillaban directamente hacia la verja de hierro. El sonido de un motor profundo y constante se acercaba. Miranda se quedó paralizada. Levantó una mano para protegerse los ojos del resplandor y entrecerrando los ojos, giró la cabeza para mirar a Lydia, que estaba de pie no muy lejos. La chica seguía arrodillada junto a la tumba, abrazando a su hermano, ajena al vehículo que se acercaba. El extraño coche siguió avanzando con los faros barriendo las filas de lápidas. El agua de lluvia reflejaba la luz, iluminando una parte del cementerio. Miranda dio un paso atrás, con las manos aún agarrando el manojo de llaves. La luz le daba directamente en la cara. El viento soplaba con fuerza, trayendo el olor de la tierra húmeda y las flores podridas. Por un momento, todo quedó en silencio. La mujer en la puerta, la chica arrodillada junto a la tumba, la niña callada y el coche parado bajo el aguacero. Los faros parpadearon una vez y luego se apagaron. El sonido del motor se desvaneció en el silencio, dejando solo el sonido pesado de la lluvia y la respiración laboriosa de la tierra. Lydia apretó los brazos alrededor de su hermano. No sabía quién venía. Miranda, eché un último vistazo y respiré hondo, pero antes de que pudiera darse la vuelta, un sonido seco y breve resonó, lo suficientemente fuerte como para detenerlo todo, y en ese mismo instante su historia dio un giro inesperado. Golpeando la carretera embarrada y llena de baches en oleadas implacables, mientras el sonido del motor se apagaba y dos haces de luz blanca brillaban directamente sobre las frías lápidas. Daniel Pierce abrió la puerta y salió, con el abrigo mojado y los hombros empapados. El hombre, de unos 50, era alto y robusto, con una mirada intensa. Evelyn lo siguió con una mano sosteniendo un paraguas, pero el viento era tan fuerte que los bordes no dejaban de levantarse y la lluvia caía sobre ellos, enfriándolos hasta los huesos. La escena que tenían ante ellos los hizo detenerse en seco en medio del cementerio. Bajo una vieja lápida, una niña estaba arrodillada, abrazando a un niño más pequeño. Tenía las manos cubiertas de barro, la manta empapada y el rostro pálido como el de un fantasma. Nathaniel se apresuró a acercarse, su voz atravesando la lluvia. ¿Qué estaba pasando allí? Miranda se dio la vuelta sobresaltada. Los faros del coche la iluminaron directamente. Su rostro se puso ceniciento, pero solo por un momento, antes de recuperar la compostura. No es nada grave, solo están jugando. Su voz temblaba mezclada con un toque de irritación, como si quisiera ahuyentar la mirada del extraño. Nathaniel se detuvo junto a Lydia, recorriendo con la mirada toda la escena. Las manchas de barro, las pequeñas manos que aún agarraban desesperadamente el abrigo de su hermano. Nada de esto parecía un juego. Se arrodilló y dijo secamente: «Niña, déjame ver a tu hermano un momento». Lydia levantó la vista, con los labios azules y la lluvia corriendo por su rostro. No podía hablar, solo asintió ligeramente. Nathaniel colocó 2 dedos en el cuello de Noah para comprobar su pulso, pero no lo encontró. Se inclinó más y colocó la mano en el pecho del niño. No tenía latido, no respiraba, dijo en voz baja, pero su voz era tranquila. Evelyn agarró el mango del paraguas y se quedó de pie cerca, con la mirada fija en el niño. Miranda esbozó una sonrisa forzada. «Te dije que solo está fingiendo». Nathaniel no la escuchó, se quitó el abrigo, se arrodilló en el barro y comenzó a hacerle compresiones. Sus movimientos eran fuertes y decididos. El barro salpicaba su abrigo y se mezclaba con el agua de lluvia que le corría por el cuello. Bombeaba rítmicamente, contando en voz baja. Lydia se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Cada vez que él apretaba, el agua salía del pecho de su hermano mezclándose con el barro y formando un pequeño arroyo que fluía hacia abajo. Evelyn dejó a un lado el paraguas y se arrodilló para sostener la cabeza de Noah. Su voz temblaba. «Sigue, yo lo mantendré quieto. Mantén su cuello recto», murmuró Nathaniel y continuó con las compresiones. La lluvia azotaba su rostro severo y su aliento se mezclaba con el aire frío. Lydia retrocedió ligeramente, con la mano aún sujetando el borde del abrigo de su hermano. Después de unas cuantas compresiones, se inclinó para darle aire al niño y luego continuó con las compresiones torácicas. Los movimientos eran firmes y precisos. 1, 2, 3. No había respuesta. Continuó. La lluvia corría en torrentes por su rostro serio. En el 6º intento, un pequeño sonido escapó del pecho de Noah. Una respiración débil pero real.
Lydia contuvo la respiración y se inclinó para mirar. Vio que el pecho de su hermano apenas se movía, luego un ligero temblor. Respiraba de nuevo. Exclamó casi con incredulidad. Evelyn inmediatamente cogió una manta del coche y la envolvió alrededor de Noah y Lydia. Nathaniel volvió a tomarle el pulso y asintió brevemente. Está estable, pero no tenemos mucho tiempo. Llévenlo al coche. Levantó a Noah con suavidad, pero con urgencia. El niño era diminuto en sus brazos, con la cabeza apoyada en el pecho de Nathaniel, con la respiración débil pero más estable. Evelyn abrió rápidamente la puerta del coche y colocó las mantas en el asiento trasero. Nathaniel acostó a Noah y luego le indicó a Lydia que se sentara a su lado y abrazara a su hermano. Miranda se quedó en silencio en la entrada, empapada, con el pelo pegado a las mejillas, y habló con voz débil. Yo no creía que fuera tan grave. Nathaniel se volvió para mirarla con una mirada aguda y tranquila, pero cargada de un gran peso. Tú trajiste a estos dos niños aquí. En medio creía que fuera tan grave. Nathaniel se volvió para mirarla con una mirada aguda y tranquila, pero cargada de peso. Has traído a estos dos niños aquí en medio de la noche, bajo una lluvia torrencial. Ella abrió la boca, pero no respondió. Evelyn gritó en voz alta. ¡Nathaniel! La policía local estaba allí. Desde la carretera detrás de ellos, un coche patrulla se acercó lentamente con las luces rojas y azules parpadeando a través del cementerio. Un agente salió y observó la caótica escena. Dos niños cubiertos de barro y lluvia, la mujer encorvada sobre Nathaniel. Este sacó su cartera y mostró su identificación. Policía del condado de Mason, soy Nathaniel Pierce. Por favor, haga un informe. Hay pruebas de poner en peligro a menores, hay que interrogarla. El agente asintió y sacó su libreta. Miranda abrió la boca tratando de mantener la compostura. No abandoné a nadie, ellos me siguieron, y tú ibas a dejarlos en medio de un cementerio. Nathaniel replicó con voz baja, sin enfadarse, pero cada palabra tenía peso. Miranda dio un paso atrás, mirando a su alrededor, y luego miró el Bentley. La luz amarilla del interior del coche iluminaba el rostro de Lydia. La niña abrazaba a su hermano, cubierto con una manta, con los ojos muy abiertos, mirando al hombre que acababa de salvar a su hermano. Se ocuparán de ellos, le dijo Nathaniel al agente. Yo los llevaré primero al hospital, tú encárgate del resto. Evelyn asintió en silencio, cerró la puerta trasera, se subió al asiento del copiloto y miró por encima del hombro a su marido. Estarán bien, ¿verdad? Creo que sí, respondió él. El Bentley arrancó, las ruedas salpicaron agua a ambos lados y el cementerio se fue alejando poco a poco, engullido por la espesa lluvia gris. Miranda se quedó quieta, sin decir nada, con las manos agarradas con fuerza al bolsillo de la chaqueta. Las luces del coche patrulla le iluminaban directamente la cara, resaltando las gotas de agua que le corrían por los pómulos, manchadas como rayas de ceniza. Un agente se acercó y le preguntó, ¿tiene algo más que declarar? Miranda negó con la cabeza, viendo cómo las luces del coche se desvanecían en la distancia. El Bentley siguió de acelerar, atravesando la lluvia gris y dejando atrás el silencioso cementerio de Greywood, con solo la sirena del coche patrulla mezclándose con el sonido del viento que aullaba entre los pinos. Dentro del coche, Lydia abrazaba con fuerza a su hermano, con la cabeza apoyada contra el frío cristal de la ventana. Las luces de neón de la sala de urgencias barrían las frías superficies blancas. El Bentley se detuvo bruscamente frente al hospital del condado de Mason. Nathaniel salió corriendo con Noah en brazos, con el abrigo todavía empapado. Evelyn le siguió, sosteniendo a una Lydia temblorosa que temblaba de frío. «Emergencia. Este niño ha dejado de respirar hace un momento», dijo Nathaniel rápidamente, con la voz ronca por la lluvia. Una enfermera abrió la puerta y cogió a Noah. Lo colocaron en una camilla y lo llevaron rápidamente a la sala de tratamiento. Las luces se apagaron detrás de la puerta. Nathaniel se quedó allí respirando con dificultad, con las manos mojadas y embarradas. Evelyn puso una mano sobre el hombro de su marido, y le dijo en voz baja, «Has hecho lo correcto, ahora déjales que se encarguen ellos». Él asintió, pero no apartó la mirada de la puerta de la sala. En el interior, el sonido del monitor cardíaco era intermitente. Lydia se sentó en una silla metálica del pasillo, agarrada a la manta de su hermano y mirando fijamente al suelo. Una enfermera se agachó para ver cómo estaba. «¿Estás bien? Solo un poco agotada», le dijo con delicadeza. «¿Quieres un poco de agua?»
Lidia no respondió, solo sacudió ligeramente la cabeza. El médico salió después de casi una hora, con el rostro cubierto de sudor y la voz tranquila pero cansada. El niño está fuera de peligro. Le hemos puesto oxígeno. Su ritmo cardíaco es estable ahora. Solo necesita supervisión durante unos días más. Nathaniel exhaló y inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias, doctor. ¿Y si hubiéramos llegado un poco más tarde? El niño dejó de respirar durante unos 3 minutos y, un momento después, no lo habría conseguido. Se volvió hacia Lidia, sentándose frente a ella. Tu hermano va a vivir. ¿Me oyes? Lidia levantó la vista, con los ojos cansados pero más brillantes. Va a sobrevivir. Sí, necesita descansar, igual que tú. Ahora bebe un poco de agua. Nathaniel salió al pasillo para llamar a la policía. Resumió brevemente la situación. 2 niños abandonados en el cementerio de Greywood, uno en estado crítico, y la mujer que los acompañaba afirmando ser su tutora. El agente al otro lado del teléfono se quedó en silencio durante unos segundos y luego respondió. Retendremos a la mujer para interrogarla. Puede quedarse en el hospital con los niños. Pasaremos más tarde para tramitar el resto. Entendido. Esperaré. Cuando regresó, Lidia se había quedado dormida en la silla. Evelyn estaba sentada a su lado, cubriéndola con un abrigo. La niña no dejaba de mirar a su hermano y luego se quedó dormida. Está en la sala de observación. Su corazón está estable. Nathaniel se sentó junto a ellas con la mirada pesada. La policía dijo que Miranda está detenida. Están considerando cargos por poner en peligro a un menor. ¿Y tú?, preguntó Evelyn. Voy a solicitar la tutela temporal. No puedo dejar que vuelvan con ella. Se abrieron las puertas del hospital y entraron 2 policías con los impermeables todavía mojados. Uno de ellos reconoció a Nathaniel y asintió con la cabeza. Señor Pierce, necesitamos su declaración. Nathaniel relató brevemente los acontecimientos. La parada repentina, el niño inconsciente y la mujer que dijo que solo estaban jugando. El agente tomó notas y luego preguntó, ¿conoce su relación? Ella dice ser la madrastra. Su padre falleció. Gracias. La policía del condado se encargará del caso. La señorita Miranda está detenida para interrogatorio. Un rato después trajeron a Miranda. Llevaba el abrigo mojado, el pelo revuelto y el rostro pálido. Cuando vio a Nathaniel, esbozó una sonrisa torcida. Ahora te crees un héroe, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo. Ellos me siguieron. El agente intervino. Señorita Miranda, tenemos testigos en la escena del crimen. Usted es sospechosa de poner en peligro y maltratar a menores. No abandoné a nadie. Levantó la voz tratando de ocultar su pánico. Solo estaba agotada. No quería más problemas. Nathaniel se quedó quieto, sin responder. Miró a Lidia, que seguía dormida, con la mano agarrada a un trozo de la vieja manta. Una enfermera pasó ajustando la luz de la habitación. La luz amarilla iluminaba el rostro de la niña tranquila pero demacrada. Evelyn se volvió hacia su marido y le susurró, ¿qué hacemos ahora? Déjalos con nosotros al menos hasta que termine la investigación. Él se dirigió a la recepción y firmó los documentos de tutela temporal. El médico jefe firmó la confirmación y la policía tomó declaración. Cuando todo terminó, Nathaniel se quedó un momento en silencio fuera de la habitación del hospital, mirando a través del cristal borroso. Noah dormía con su carita sonrosada bajo la luz. Evelyn recogió las cosas de su bolso, dobló el viejo abrigo de Lidia y dijo en voz baja, «Quiero llevarlos a casa. Allí estarán más calentitos y los cuidarán. No soporto la idea de que estos 2 niños duerman solos en un hospital». Nathaniel asintió suavemente. «Yo también lo creo». Fuera, la sirena de la policía sonó por última vez. Miranda fue conducida por el pasillo y, al pasar junto a Nathaniel, se detuvo un segundo y lo miró con ojos llenos de resentimiento y confusión. «No sé nada», dijo con voz ronca. «Nadie conoce mi historia». Nathaniel solo respondió brevemente. «Quizá, pero hay cosas que no necesitas saber para reconocer cuando están mal». Las puertas del ascensor se cerraron, tragándose la figura de la mujer. Una hora más tarde, la lluvia cesó. Evelyn sostenía a Noah envuelto en una manta gruesa. Lidia se despertó y miró a su alrededor vagamente. «Tu hermano está estable», dijo Evelyn. «¿Nos vamos a casa?» Lidia preguntó suavemente, como si no comprendiera del todo el significado de la palabra. «Solo temporalmente, hasta que todo se solucione». Nathaniel ayudó a la niña a levantarse. Lidia miró a su alrededor y vio el hospital vacío, solo la luz amarilla al final del pasillo. Se agachó,
recogió la toalla que había usado su hermano y la arrugó en su mano. Salieron al aparcamiento. La noche había caído por completo y el olor a tierra mojada después de la lluvia persistía. Nathaniel abrió la puerta trasera y ayudó a Evelyn a colocar a Noah en el asiento. Lydia se sentó a su lado, con la mano apoyada en el brazo de su hermano. Evelyn miró hacia atrás, al edificio del hospital, a través del espejo retrovisor. Las luces rojas de la policía aún se reflejaban en las paredes. Dentro, Miranda estaba siendo interrogada, rodeada de preguntas sin respuesta. El Bentley arrancó el motor y se deslizó silenciosamente por la carretera mojada. El Bentley giró hacia la carretera empedrada que conducía a los suburbios de Harborfield. La lluvia había amainado y el aire después de la tormenta era más claro y traía el aroma de la hierba mojada. La mansión de la familia Pierce apareció detrás de una hilera de viejos olmos, cálidamente iluminada en la oscuridad. Evelyn se volvió hacia el asiento trasero, donde Lydia sostenía a Noah. «Ya hemos llegado», dijo con suavidad. «A partir de ahora, aquí es donde descansaréis los dos». Lydia no respondió, solo miró por la ventana, con las luces reflejándose en sus ojos oscuros y cansados. Noah seguía dormido, con la respiración más estable y el rostro tranquilo. El mayordomo abrió la puerta e hizo una reverencia. «Señor, señora, la habitación de los niños. El médico acaba de llegar». Nathaniel asintió levemente. «Llévelos arriba primero». Las escaleras estaban cubiertas por una gruesa alfombra y los pasos resonaban suavemente. La habitación de Lydia y Noah estaba en el segundo piso, con vistas al jardín trasero, donde había un pequeño estanque. En la mesita de noche, una lámpara de lectura proyectaba un cálido resplandor amarillo y un nuevo osito de peluche estaba colocado sobre la pequeña cama. El médico privado llegó con el estetoscopio en la mano y comprobó la respiración y el ritmo cardíaco de Noah. Miró a Nathaniel. «El niño se está recuperando bien. Solo necesita tomar la medicación a tiempo y descansar psicológicamente. Deben permanecer cerca el uno del otro». Nathaniel asintió. «Gracias, doctor. Lo organizaré». Después de que todos salieran de la habitación, Lydia acercó una silla a la cama y se sentó junto a su hermano. No dijo nada, solo observó a Noah dormir. La suave luz de la lámpara de la mesita de noche caía sobre su rostro, haciendo que sus ojos parecieran perdidos en sus pensamientos. Evelyn entró y colocó una bandeja con leche caliente sobre la mesa. «Deberías beber un poco y luego dormir. Mañana todo irá mejor». Lydia sacudió la cabeza de repente. No tengo sueño. Quiero quedarme aquí». Evelyn se quedó en silencio un momento y luego respondió. «De acuerdo, pero si te cansas, llámame». Nathaniel estaba en su estudio, sentado ante el gran escritorio de madera, con la luz de la pantalla iluminando su rostro pensativo. El teléfono estaba junto a él, en modo manos libres. «Quiero presentar los documentos para la tutela temporal», le dijo a su abogado. «He recibido los documentos, señor Pierce», respondió el hombre al otro lado del teléfono. «La policía ha confirmado el abandono deliberado. Las posibilidades de que se apruebe son muy altas». «¿Cuánto tardará el resultado?» «No más de 2 semanas». Miró hacia la ventana, donde la última gota de lluvia resbalaba por el cristal. 2 semanas, tiempo suficiente para que todo cambiara. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba a través de las cortinas blancas. Lydia se despertó y encontró a Noah despierto, mirando a su alrededor en la habitación desconocida. «¿Dónde estamos?», preguntó Noah en voz baja. «En su casa», respondió Lydia. «Él te salvó». Noah se quedó en silencio y buscó la mano de su hermana con su pequeña mano. Lydia la tomó y la apretó suavemente. Evelyn entró con una bandeja con el desayuno. «El médico dijo que tu hermano ya puede tomar una comida ligera, avena». Noah asintió con la cabeza y una pequeña sonrisa cruzó brevemente su rostro. Evelyn colocó la bandeja sobre la mesa y luego miró a Lydia. «Hoy os presentaré al tutor particular. Es muy amable. ¿Podemos volver al colegio?» «Sí, aquí nadie tiene que dejarlo por problemas de adultos». Esa tarde, en la pequeña biblioteca de la familia Pierce, Lydia abrió con cuidado un cuaderno nuevo que aún olía a papel fresco. Miró las palabras que el tutor había escrito en la pizarra. «Hoy es un nuevo comienzo». Las copió, cada trazo lento y firme, pero en el fondo aún no creía del todo. Abajo, Nathaniel se reunió con la policía para recibir el informe preliminar de la investigación. El agente colocó el grueso expediente sobre la mesa.
Hemos confirmado que se trata de un peligro deliberado. La mujer, Miranda, ha contratado a un abogado y ha presentado una objeción. Afirma que se le ha malinterpretado. Nathaniel echó un vistazo al documento y preguntó, ¿tendrán los niños que ir a juicio? No es necesario si usted sigue siendo su tutor temporal. Entonces mantendré ese derecho. Por la tarde, la noticia del incidente se extendió por los periódicos locales. Una foto de Nathaniel llevando a Noah fuera del cementerio apareció en la portada con el titular: un hombre de Harborfield rescata a 2 niños abandonados bajo la lluvia. Evelyn lo leyó con delicadeza. Dejó el periódico y suspiró. Ahora todo el mundo lo sabe, dijo. Nathaniel respondió suavemente, mientras estén a salvo. Arriba, Lydia abrió la ventana y miró al jardín. El sol de la tarde se extendía sobre el césped y vio a Noah jugando con el perrito de la familia Pierce. Su risa resonaba suave y breve, pero real. Hacía mucho tiempo que Lydia no oía ese sonido. Evelyn se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Qué te parece este lugar? Tranquilo, pero extraño. Lo extraño se convertirá en familiar. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo vive un día a la vez. Esa noche, Nathaniel le dio a Lydia un pequeño cuaderno azul. «Esto es para ti», le dijo. Lydia lo abrió y encontró una pequeña libreta de ahorros acompañada de una nota. «Tu fondo inicial. Úsalo cuando quieras hacer algo bueno». «No he hecho nada para merecerlo», susurró Lydia. «No se trata de merecerlo. Se trata de creer que puedes empezar de nuevo». Mientras tanto, en la puerta, el cartero detuvo su coche, subió los escalones y dejó un gran sobre en el mostrador de recepción. El sobre estaba bien sellado y tenía el nombre del remitente en la esquina: Miranda Holt. Cuando Nathaniel regresó a la sala de estar, el mayordomo le entregó el sobre. «Ha llegado correo, señor». Lo abrió y dentro había una carta mecanografiada con letra clara. «Te advierto que si no me devuelves a los niños, las cosas se pondrán feas». Debajo, la firma de Miranda Holt estaba ligeramente inclinada, garabateada como si hubiera sido escrita con ira. Evelyn la leyó y permaneció en silencio durante un momento. «No va a parar, lo sé», respondió Nathaniel doblando la carta, con la mirada aún tranquila. «Pero esta vez tendrá que enfrentarse a la justicia». «No». 2 niños. Fuera de la ventana comenzó a caer una ligera lluvia. En la habitación, brillantemente iluminada, los 2 niños dormían plácidamente. Lydia, con la mano aún apoyada, se mezclaba con los tic-tac del reloj, lento y constante, como si contara las horas antes de que llegara otra tormenta. La mañana en Harborfield era clara pero fría. Una tenue luz solar se filtraba a través de los olmos y caía sobre el césped de la mansión Pierce como un delicado velo. Nathaniel se preparaba para salir de la casa cuando el mayordomo se acercó apresuradamente con aspecto ansioso. «Señor, una mujer y su abogado están en la puerta. Dicen que necesitan verle. Están esperando en la entrada». Nathaniel se detuvo y apretó con fuerza la carpeta. Sabía que no necesitaría preguntar el nombre. «Miranda Holt». «Sí, señor», dijo ella. «Solo quiere hablar como adultos». Miró por la ventana hacia la puerta. Había un coche plateado aparcado cerca de la valla. Miranda estaba de pie junto a él, con un abrigo largo gris, el rostro delgado y tenso. A su lado había un joven con traje negro y un maletín en la mano. «Dígales que esperen en el jardín delantero», dijo Nathaniel. «Yo saldré». Cuando salió, el ambiente entre ellos era tan tenso que no hizo falta ninguna presentación. Miranda se dio la vuelta en cuanto oyó cerrar la puerta. Esbozó una sonrisa forzada, pero en sus ojos se entremezclaban claramente el cansancio y la hostilidad. «No habría venido si me hubiera devuelto las llamadas», dijo tratando de mantener la voz firme. «Mi teléfono no es para amenazas», respondió Nathaniel lacónicamente. «Puede hablar aquí fuera», intervino el abogado de Miranda. «Señor Pierce, mi clienta tiene todos los documentos que prueban su tutela legal de los 2 niños, según la ley estatal. La señorita Holt sigue siendo la madre registrada y su posesión de los niños no está autorizada». Nathaniel cruzó los brazos, con la mirada tranquila pero fija en Miranda, y abrió el expediente que tenía en la mano. «Aquí está el informe de la policía del condado de Mason, que confirma que los 2 niños fueron abandonados en el cementerio de Greywood. Junto con eso está la conclusión médica que prueba que el niño Noah Holt dejó de respirar durante unos 3 minutos debido a la falta de atención oportuna». La abogada de Miranda dudó brevemente, pero rápidamente intervino alzando la voz. «Usted no lo entiende. Nunca tuve la intención de abandonarlos.
Solo perdí el control por un momento. Todo fue un malentendido. Los quiero de vuelta. Son mis hijos. Nathaniel la miró directamente, con voz lenta pero firme. No perdió el control. Llevó a 2 niños pequeños al cementerio en medio de la noche, durante una tormenta, y luego se marchó. Uno de ellos casi muere. ¿Y a eso lo llama un malentendido? Miranda dio un paso atrás, con el rostro enrojecido, y se volvió hacia su abogado con voz temblorosa. ¿Podemos discutir esto dentro de su casa? No necesitamos que todo el mundo mire. Nathaniel negó con la cabeza. Aquí está bien. El viento sopló entre los árboles, dejando caer algunas hojas amarillas sobre el césped húmedo. Se prolongó un momento de silencio. Evelyn se quedó en el umbral, observando desde la distancia, sin decir nada. Miranda respiró hondo y cambió a un tono más suave. Sé que tus intenciones son buenas, pero he perdido a mi marido. Lo he perdido todo. ¿Ahora también vas a robarme a mis hijos? Nathaniel respondió secamente. No estoy robando a nadie, solo los mantengo donde están a salvo. A salvo. Miranda soltó una breve risa entrecortada. ¿Crees que soy un monstruo? Él no respondió. Solo cerró en silencio su expediente. El abogado de Miranda intervino de nuevo, tratando de recuperar el control. Presentaremos una orden judicial ante el Tribunal Federal si no entrega a los niños en un plazo de 7 días. Pues hágalo, dijo Nathaniel, pero antes de demandar, revise cuidadosamente el expediente policial, porque esta vez no se trata solo de ponerlos en peligro. Nadie dijo nada más. Miranda se dio la vuelta con el rostro rígido y abrió la puerta del coche. Un grupo de periodistas ya esperaba fuera de la verja con los objetivos enfocados hacia ella y los flashes disparándose. Al instante, una voz llamó desde la distancia. «Señorita Holt, ¿de verdad abandonó a sus hijastros bajo la lluvia, como dicen las noticias?» Miranda se cubrió el rostro y se metió rápidamente en el coche. El abogado la siguió rápidamente. El coche se alejó dejando atrás un césped salpicado por los flashes de las cámaras. Evelyn salió y miró a Nathaniel. «No van a parar, no pares». «Lo sé», respondió él, con la vista fija en la carretera que acababan de dejar atrás. Por la tarde, el Harborfield Daily publicó un gran titular. «Madrastra sospechosa de poner en peligro a sus hijastros en el cementerio». Debajo había una foto de Miranda saliendo de la casa de los Pierce, con el rostro pálido y la mano cubriéndose medio rostro. La noticia se difundió rápidamente y pocas horas después, la agencia inmobiliaria para la que trabajaba emitió un comunicado. Contrato suspendido temporalmente por motivos de imagen. Miranda se sentó sola en su apartamento alquilado, agarrando el periódico. La habitación estaba vacía. Solo había una tenue luz amarilla. Arrugó el periódico y lo tiró al suelo. Luego abrió su ordenador. Su bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de socios exigiendo la cancelación de transacciones. Todo se derrumbó en una mañana. Mientras tanto, en la casa de los Pierce, Lydia estaba sentada en el sofá del salón con Noah tumbado a su lado leyendo un libro de cuentos. El volumen de la televisión estaba bajo. El programa de noticias de la noche informaba: el caso de la mujer acusada de poner en peligro a 2 menores en Greywood sigue atrayendo la atención del público. Según fuentes, la persona que rescató a los 2 niños es el empresario Nathaniel Pierce. La pantalla mostraba una foto lejana de Nathaniel sosteniendo a Noah bajo la lluvia. Ella lo miró fijamente, con una mirada de confusión cruzando sus ojos. ¿Tú eres la persona de la foto?», preguntó en voz baja. Nathaniel entró con una taza de té en la mano y se detuvo al oír la pregunta. Echó un vistazo a la pantalla, luego cogió el mando a distancia y apagó la televisión. «No necesitas ver esas cosas». «Pero dijeron que ella era la madre». Lydia dudó. «Es cierto, pero a veces nacer no significa saber cómo ser padre». Lydia bajó la cabeza sin decir nada más. Evelyn se acercó y le puso una mano en el hombro. «Preocuparte por eso, todo se aclarará». Una semana más tarde, la oficina de correos entregó un sobre sellado en la casa de los Pierce. Nathaniel lo abrió y dentro estaba la demanda oficial de Miranda Holt contra Nathaniel Pierce por posesión no autorizada y difamación. Leyó las 3 páginas y luego lo dejó sobre el escritorio. Evelyn lo miró. Ella realmente quiere llegar hasta el final. Bien, al menos esta vez todo se decidirá en el lugar más justo posible. A la mañana siguiente, Nathaniel llamó a Mason & Fields, un bufete de abogados especializado en bienestar infantil. «Necesito a alguien con experiencia en casos de custodia de emergencia», dijo. La otra parte respondió:
Hemos visto las noticias, señor Pierce. Su caso es sólido. Le representaremos en este asunto. En los días siguientes, los abogados acudieron a la casa para recoger pruebas, historiales médicos, informes policiales, declaraciones de testigos. Todo estaba meticulosamente organizado. Lydia vio la alta pila de papeles en el escritorio de Nathaniel, con los ojos llenos de curiosidad. «¿Qué está haciendo, señor?», preguntó. «Preparándome para protegerte a ti y a Noah», respondió con voz tranquila. «¿Va a volver ella?». «Es posible, pero si lo hace, esta vez no tendrás que tener miedo». Evelyn observaba a los dos sin decir nada. Afuera, el viento que tener miedo. Evelyn los observaba sin decir nada. Afuera, el viento soplaba a través del jardín, haciendo que el marco de la ventana traquetease suavemente. A última hora de la tarde del sábado, el secretario del tribunal llamó para confirmar que la vista preliminar entre la señorita Miranda Holt y el señor Nathaniel Pierce había sido aprobada para una fecha dentro de los próximos 30 días en el juzgado del condado de Mason. La mañana de la vista preliminar era fría y húmeda. Caía una fina lluvia constante y las gotas se adherían a la ventana del coche patrulla aparcado fuera del juzgado del condado de Mason. Nathaniel salió con un abrigo oscuro y un maletín. Evelyn caminaba a su lado con expresión tranquila, pero tensa. Por otro lado, Miranda llegó con su abogado privado, con el rostro pálido y los labios blancos, pero aún así esbozó una sonrisa fría cuando se encontró con él. La sala del tribunal era pequeña, con una fría luz amarilla que iluminaba la larga mesa cubierta de documentos. El juez leyó el resumen del caso con voz tranquila y sin emoción. Hoy el tribunal conoce el caso entre la señorita Miranda Holt y el señor Nathaniel Pierce en relación con la custodia de dos menores. Se permite a ambas partes presentar sus argumentos. El abogado de Nathaniel se levantó primero. Abrió el expediente con voz clara y firme. Su señoría, las pruebas que presentamos incluyen fotos de la escena del cementerio de Greywood en la lluviosa noche del 12 del mes pasado, donde los dos niños fueron abandonados. Esta es una copia del informe de la policía del condado de Mason, junto con los resultados médicos que demuestran que el niño Noah Holt dejó de respirar durante aproximadamente 3 minutos debido a la falta de atención oportuna. En la pantalla ante el tribunal aparecieron secuencialmente las imágenes del charco de barro, el abrigo empapado, las huellas de neumáticos aún visibles. Cada foto parecía tensar el aire de la sala. Miranda inclinó la cabeza, parpadeando rápidamente, con las manos juntas. Su abogado se levantó para rebatir. «Su señoría, mi clienta nunca tuvo la intención de abandonar a los niños. La señorita Holt sufrió una pérdida temporal de control debido al trauma emocional tras el fallecimiento de su marido. Sus acciones no pueden considerarse». Sintió con voz seria. «Señorita Holt, ¿tiene algo que decir?». Miranda se levantó con la voz temblorosa, tratando de contener mientras hablaba. Yo no los abandoné, solo me fui un momento. No sé por qué todo ha salido así. Los quiero. He perdido a mi marido y toda mi vida. ¿Cómo podría hacerles algo así a mis hijos?». El abogado de Nathaniel entregó suavemente un papel al secretario del tribunal. «Su señoría, esta es una transcripción de la declaración inicial de la señorita Holt a la policía, en la que afirma claramente: ya he tenido suficiente, los necesito más». Toda la sala se quedó en silencio. Miranda se quedó paralizada y luego se desplomó en su silla con las manos apretadas en puños. Se oyó un pequeño murmullo en las últimas filas. Nathaniel permaneció en silencio, con la mirada fija al frente, sin mostrar triunfo ni derrota. El juez golpeó ligeramente con el mazo. El tribunal mantiene temporalmente la custodia de los dos niños para el señor Nathaniel Pierce. Además, exigimos una investigación más exhaustiva sobre el peligro y la consideración de cargos penales si es necesario. Miranda se levantó de un salto, con la voz entrecortada. «Esto no puede estar pasando. Son mis hijos». El juez bajó la mirada y dijo con voz tranquila: «Señora Holt, esta es solo una decisión temporal, pero con las pruebas actuales, el tribunal no puede devolverle la custodia de los niños». Ella intentó decir algo más, pero su abogado la agarró rápidamente del brazo y la empujó hacia su asiento. La vista concluyó y los asistentes se levantaron. Miranda abandonó su asiento rápidamente, con el abrigo rozando el suelo. Fuera del juzgado llovía intensamente. Miranda caminaba rápido, sin dejar que nadie la alcanzara.
Su abogado caminaba detrás de ella, llamándola. «Señora Holt, cálmese, vamos a apelar». Ella no respondió. La lluvia le azotaba la cara, empapándole el revuelto cabello rubio. El coche plateado esperaba junto al bordillo. Abrió la puerta, tiró la bolsa de documentos al asiento y se subió. Una pequeña botella de licor salió rodando de su bolso y golpeó la base del asiento. Miranda la recogió, la descorchó y dio un largo trago. El olor del fuerte licor se mezclaba con el aire húmedo del coche. «No puedo perder, no puedo», murmuró con la vista borrosa. Fuera llovía intensamente y el parabrisas estaba completamente empañado. Arrancó el motor, pisó el acelerador y los neumáticos chirriaron sobre la carretera resbaladiza. La carretera que salía de Mason atravesaba Graywood Hill, donde solo una barrera de hierro la separaba de un precipicio. Los faros brillaban a través de la cortina de lluvia distorsionada. Miranda conducía rápido, con las manos temblorosas. Un camión que venía en sentido contrario tocó el claxon y encendió las luces. Ella giró bruscamente el volante, el coche perdió el control y derrapó. Se oyó un fuerte estruendo. El coche chocó contra la barrera de seguridad, rompiéndola, y dio varias vueltas de campana antes de caer por la pendiente. El sonido del metal desgarrándose resonó bajo la lluvia, y luego se hizo el silencio. Media hora más tarde, un coche patrulla pasó por la zona, iluminando con sus luces la carretera cubierta de cristales. Un joven agente gritó: «¡Hay un coche en la pendiente! ¡Llamad a los servicios de rescate!». Las luces rojas parpadearon bajo la intensa lluvia. Los equipos de rescate utilizaron linternas para mirar hacia abajo. El coche plateado estaba boca a un coche en la pendiente. «Pidan ayuda». Las luces rojas parpadearon en medio de la intensa lluvia. Los equipos de rescate utilizaron linternas para mirar hacia abajo. El coche plateado estaba boca abajo, con la parte delantera gravemente aplastada y las ventanas destrozadas. Un brazo colgaba de la puerta, inmóvil. «¡Está viva!», gritó alguien. Corrieron hacia abajo, abrieron la puerta atascada y sacaron a Miranda. Tenía la sangre manchada el abrigo y la pierna rota, pero aún respiraba. La enfermera le puso una mano en el cuello y miró a su equipo. «El pulso es débil. Rápido. Ambulancia». Las noticias de la noche informaron del incidente. La pantalla mostraba el coche destrozado con el texto: «Grave accidente en Graywood Hill. Mujer y niño en peligro. Demanda por lesiones graves». Nathaniel estaba sentado en la sala de estar con el volumen de la televisión bajo. La luz de la pantalla le iluminaba la cara. Evelyn estaba de pie detrás del sofá, en silencio. Lydia estaba sentada en la alfombra dibujando con Noah cuando oyó al locutor mencionar el nombre de Miranda Holt. Levantó la vista. «Es mi madrastra», susurró Lydia. Nathaniel no respondió. Respondió. Solo extendió la mano y apagó la televisión. Siguió un largo silencio. Lydia lo miró esperando una explicación, pero él solo le puso una mano en el hombro. «No pasa nada, cariño», le dijo suavemente. «Ahora las cosas son diferentes». A la mañana siguiente, el Hospital Harborfield emitió un comunicado. Miranda sobrevivió a la cirugía de emergencia, pero sufrió una fractura en la pierna y lesiones en la columna vertebral. La enfermera jefe informó a la policía de que la paciente se despertó brevemente y recordaba lo sucedido y había pedido contactar con su abogado. Nathaniel recibió la noticia del departamento de policía esa misma mañana. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana al jardín, donde Lydia llevaba a Noah alrededor de la valla contando flores. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas, claro pero frágil. Evelyn se acercó y preguntó en voz baja: «¿Ha sobrevivido?» «Sí», respondió Nathaniel, «pero probablemente estará postrada en cama durante mucho tiempo». Evelyn se quedó en silencio. «¿Y qué pasa con el juicio?» «Aún puede apelar si está lo suficientemente consciente para continuar». Se sirvió café, con la mano ligeramente temblorosa. En su mente, las imágenes de la noche lluviosa en Graywood Hill regresaron. Las luces de los coches, él y la respiración débil del niño en sus brazos en una mañana de principios de invierno. El cielo sobre Harborfield estaba... La señorita Lydia estaba de pie junto a la ventana del aula con un periódico doblado en la mano. El artículo sobre el accidente en Graywood Hill había sido retirado, dejando solo un pequeño recuadro en la esquina inferior. «Mujer en caso de peligro infantil se recupera en el hospital de la ciudad». Lo leyó y luego lo dobló, permaneciendo en silencio durante un largo rato.
Evelyn estaba preparando té en la cocina cuando oyó a Lydia bajar las escaleras. «Quiero ir al hospital», dijo Lydia con una voz más tranquila que su expresión. Evelyn dejó la tetera y se dio la vuelta. «¿Para qué vas a ir allí? ¿A ver a mi madrastra?» Evelyn se detuvo un momento. «¿Estás segura?» Lydia asintió ligeramente. «Solo quiero decirle algunas cosas». Cuando Nathaniel regresó de la oficina, Evelyn se lo contó. Él se sentó en el sofá y miró a Lydia. «Si de verdad quieres ir, te organizaré el transporte, pero tienes que entender que no todo el mundo está preparado para aceptar la amabilidad». «Lo entiendo», respondió Lydia, «pero tengo que intentarlo». El coche se detuvo frente al Hospital Harborfield. El viento soplaba con fuerza, esparciendo algunas hojas amarillas por el camino de piedra. Lydia sostenía un pequeño ramo de margaritas y entró en la habitación. El letrero decía: Miranda Holt, habitación 214, ala de rehabilitación. La enfermera de guardia la detuvo. «Lo siento, la paciente Holt quiere ver a nadie más que a su abogado». Lydia inclinó la cabeza. «Sí, esperaré». Encontró una silla en el pasillo, se sentó y colocó el ramo en su regazo. Durante toda la mañana, la gente que pasaba la miraba con curiosidad. Cuando terminó el horario de visitas, la enfermera se acercó y le dijo en voz baja: «Sigue sin querer recibir visitas». «Lo sé, volveré mañana». Al segundo día, Lydia trajo un ramo diferente, de girasoles, que pudo entrar, solo los dejó junto a la puerta. Al alejarse, la enfermera vio una pequeña nota sujeta entre los pétalos. «Solo quiero desearte lo mejor, mamá». Miranda no dijo nada, solo le echó un vistazo antes de girar la cara hacia la pared. El tercer día, Lydia trajo un libro antiguo, el que ella y Noah solían leer con su padre. Se sentó en el pasillo, abrió la primera página y comenzó a leer. Su voz era suave y firme, lo suficientemente alta como para que se oyera a través de la rendija de la puerta. La pequeña casa en el gran bosque. Una mañana de invierno, Laura miró por la ventana donde la nieve cubría el tejado. Nadie respondió. Leyó hasta el final del capítulo, cerró el libro y se levantó para marcharse al cuarto. Día siguió viniendo, y al quinto día no hubo respuesta. Solo el sonido de las ruedas del personal médico, que pasaba por el pasillo al séptimo día. Cuando Lydia llegó, la puerta de la habitación estaba abierta. La enfermera susurró: «Hoy ha aceptado verte». La habitación del hospital estaba suavemente iluminada. Miranda yacía ligeramente girada con la pierna sujeta con una férula. Su rostro estaba pálido, pero la mirada furiosa había desaparecido. Cuando Lydia entró, solo la miró y luego se dio la vuelta. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó Lydia. No hubo respuesta. Dejó una pequeña bolsa sobre la mesa y sacó un recipiente con comida ligera. «He traído sopa. El médico ha dicho que necesitas algo fácil de digerir». Miranda no la miró, solo habló en voz baja. «La enfermera puede encargarse de ello. No tienes que hacer esto, lo sé, pero quiero hacerlo». Lydia tomó un pañuelo, limpió la mesita de noche y ajustó la almohada detrás de su espalda. Todo era lento y cuidadoso. Miranda no dijo nada más, solo escuchaba el suave tintineo de la cuchara contra la taza. Cuando Lydia se marchó, Miranda la vio irse con la mirada perdida. De repente, algo tembló en la comisura de su boca, como si quisiera decir algo, pero se atragantara. Una tarde, cuando Lydia vio al médico hablando con Miranda, salió sonriéndole amablemente. «Se está recuperando bien», dijo, pero se detuvo. «No podrá caminar durante al menos 6 meses». Lydia, con la mirada fija en la habitación donde Miranda estaba sentada, apoyada contra el cabecero, en silencio. Entró y dejó un ramo de margaritas frescas. Miranda preguntó en voz baja, sin mirarla: «¿Cómo está tu hermano?» «Bien, ha vuelto al colegio e incluso te ha hecho una tarjeta de Navidad». Miranda frunció ligeramente el ceño y luego esbozó una débil sonrisa. «Ese chico sigue siendo tan dulce como siempre». Esa breve frase bastó para hacer sonreír a Lydia. Era la primera vez que mencionaba a Noah desde el incidente. Unos días más tarde, Lydia trajo el periódico de la mañana. En la portada había un artículo sobre el Grand Hope Fund, una pequeña organización creada por Nathaniel y Evelyn para ayudar a niños en peligro. En la esquina inferior aparecía una foto de Lydia y Noah junto a Nathaniel, sonriendo. Miranda miró el periódico que Lydia había dejado sobre la mesa y se quedó mirando la imagen de los dos niños. No hubo suspiros ni lágrimas, solo una mirada larga y profunda. Esa noche pidió papel y lápiz, se incorporó lentamente y escribió una breve carta con letra temblorosa pero legible. Cuando terminó,
firmó un segundo papel. La transferencia de sus activos restantes, una pequeña cuenta de ahorros y la vieja casa en Florida. Cuando Lydia llegó a la mañana siguiente, Miranda le entregó el sobre. Lleva esto al señor Pierce y dile que se encargue del papeleo. Ya no necesito nada, pero ¿dónde vivirás? Miranda miró por la ventana. La luz del sol iluminaba la pared. El mundo es lo suficientemente grande para alguien como yo, Lydia, pero no aquí. Una semana más tarde, Nathaniel leyó la carta que Miranda le envió. No dijo nada, solo la volvió a meter en el sobre. Evelyn preguntó en voz baja, ¿de verdad quiere transferir todos sus activos a Lydia? Quizás, pero Lydia no quiere quedárselos. Dice que quiere crear un fondo benéfico con el dinero. Al día siguiente, Nathaniel y Lydia fueron a la oficina del fondo. Un pequeño cartel recién colocado decía, Fondo Grant Fundación Esperanza de Lydia para todos los niños que esperaron demasiado tiempo. Lydia miró la inscripción y sintió una repentina ligereza en su corazón. Papá estaría orgulloso de ver este lugar, susurró. Nathaniel asintió con los ojos llenos de ternura. Y tu madre también lo estaría. Cuando llegó la primavera, el hospital anunció el alta de Miranda. Ella no avisó a nadie, solo firmó los papeles del alta y se subió a un coche contratado por una empresa de transporte. Nadie sabía a dónde iba, solo se envió una breve carta a Lydia. Tú no tienes que perdonarme, pero quiero darte las gracias porque, gracias a ti, todavía tengo un lugar al que volver, aunque haya decidido no vivir bien. Creo que tú conseguirás lo que yo no pude. Lydia dobló la carta y la guardó en un pequeño diario que tenía en su escritorio. Fuera, el viento de marzo soplaba a través del jardín y las flores de cerezo caían sobre el camino de la casa de Harborfield. La resonaba en las paredes luminosas. En algún lugar lejano, tal vez en Florida o en un pequeño pueblo, una mujer estaba sentada junto a una ventana mirando al océano, con las piernas quietas, pero sus ojos, por primera vez, estaban libres de resentimiento. Había pasado un año desde aquel día lluvioso en Graywood Hill. La primavera había llegado antes este año, suave y cálida, en el jardín trasero de la casa de la familia Pierce. Racimos de tulipanes rojos florecían alrededor de los senderos de piedra. Las mesas, un pequeño podio y filas de sillas blancas estaban cuidadosamente dispuestos. Esa mañana, el lugar acogería la ceremonia de lanzamiento del Grant, la organización benéfica que llevaba el nombre del padre que Lydia y Noah nunca olvidarían. Los medios de comunicación llegaron temprano. El clic de las cámaras y las conversaciones se mezclaban con el sonido del viento entre los árboles. Nathaniel estaba de pie en una esquina del césped, ajustándose la corbata. Ya no tenía el aspecto tenso de los meses anteriores, solo una actitud tranquila, algo sombría pero cálida. Evelyn estaba a su lado con una carpeta de documentos y asintió suavemente cuando vio a Lydia bajar las escaleras con un sencillo vestido blanco. ¿Estás lista?, le preguntó Nathaniel, preguntó en voz baja. Lydia asintió. Creo que sí, solo estoy un poco nerviosa. Habla como siempre nos hablas. Evelyn sonrió y le puso una mano en el hombro. Nadie entiende mejor que tú el significado de este día. La ceremonia de inauguración comenzó cuando la luz del sol se inclinó sobre la casa. El letrero del fondo Grant's Hope Fund para todos los niños que habían esperado demasiado tiempo. Cientos de asistentes, representantes de organizaciones de protección infantil, periodistas y amigos de la familia Pierce dirigieron su atención al pequeño escenario del jardín. El presentador hizo una breve introducción y luego invitó a Lydia a subir. Ella respiró hondo, apretando el papel en su mano, pero cuando vio a Nathaniel y Evelyn abajo, dobló el papel. Su voz era suave y clara. Solíamos pensar que no había lugar en este mundo para los niños que nadie quisiera, pero entonces un hombre se detuvo bajo la lluvia, creyendo que todos los niños merecen ser rescatados. Hoy solo queremos dar las gracias. Queremos empezar algo para continuar con esa fe. Todo el césped estalló en aplausos. Evelyn se secó rápidamente el rabillo del ojo, mientras que Nathaniel solo asintió suavemente. Después del discurso, invitaron a Noah a subir para entregar unas flores. El niño corrió rápidamente con un ramo de margaritas amarillas y se detuvo frente a Evelyn, mirándola con ojos brillantes. Las he cogido de mamá. Creo que este color es el que más te gusta. Evelyn se quedó paralizada y luego sonrió con una sonrisa suave y temblorosa, rodeando a Noah con el brazo, los hombros y lo abrazó. Las cámaras se enfocaron para capturar el momento. Un reportero se inclinó y le preguntó en voz baja,
¿Cómo la has llamado? Noah respondió sin dudar. Mamá. Los aplausos volvieron a resonar y se extendieron por todo el jardín mientras la ceremonia llegaba a su fin. El representante del Tribunal Estatal de Harborfield subió al estrado con una pila de archivos y leyó brevemente el decreto oficial. El señor Nathaniel y la señora Evelyn Pierce son reconocidos como los padres legales de dos menores, Lydia Grant y Noah Grant. La decisión entra en vigor a partir de hoy. Nathaniel firmó el documento con letra lenta pero decidida. Lydia se quedó a su lado, con las manos entrelazadas delante del pecho, sin hablar, solo sonriendo. Evelyn se volvió hacia ella y le susurró suavemente: a partir de ahora somos una familia. La luz del sol iluminó la escena, tocando el letrero blanco que acababa de descubrirse debajo del texto. Grant se leía en letras itálicas más pequeñas. Para todos los niños que esperaron demasiado tiempo. Por la tarde, después de que los invitados se marcharan, Lydia ayudó al personal a recoger las mesas y las sillas. Un cartero entregó un pequeño sobre sin remitente. El papel estaba amarillento y cuidadosamente sellado. Nathaniel lo cogió y lo abrió. Dentro había una vieja foto de la familia Grant, un hombre de mediana edad sonriendo y abrazando a dos niños, y la mujer rubia de pie detrás de ellos, con la mirada perdida en la distancia. La foto estaba cuidadosamente plastificada, sin un solo rasguño. Evelyn preguntó en voz baja quién la había enviado. Nathaniel negó con la cabeza. No había nombre. Miró la foto durante un momento y luego la colocó en un marco de madera y la colgó en la pared del salón, justo entre las nuevas fotos tomadas esa tarde. Las fotos antiguas y las nuevas compartían una calidez común. Por la noche, el jardín volvió a quedar en silencio. Noah perseguía mariposas por el césped. Lydia se sentó bajo el viejo roble cortando papel para decorar una tarjeta. Sí, Evelyn regó las flores con el pelo suelto sobre la espalda. Nathaniel se sentó en una silla de madera leyendo el periódico, mirando de vez en cuando a los tres. Nadie hablaba, pero cada gesto, cada sonrisa, transmitía algo de paz, una paz que había costado muchas pérdidas. A lo lejos, Graywood Hill aparecía al atardecer. El viento traía el aroma de la tierra y la savia, el aroma de una nueva primavera. Las campanas de la iglesia sonaban suavemente desde el pueblo. Nathaniel dobló el periódico, salió al césped y se detuvo bajo el roble donde estaba colgado el cartel. Colocó la mano sobre la inscripción que había sido tallada ese mismo día para todos los niños que esperaron demasiado tiempo. Levantó la vista hacia Lydia y Noah. «Sabéis», dijo con voz profunda pero cálida, «a veces las mejores cosas no llegan cuando las esperamos, sino cuando aprendemos a ser lo suficientemente pacientes como para esperar». Lydia levantó la vista y sonrió. «Creo que hemos esperado lo suficiente». Evelyn los miró con los ojos brillantes de alegría. Noah se rió en voz alta y corrió a abrazar a Nathaniel con voz clara. «Así que ahora nuestra casa es realmente un hogar, ¿verdad?» Nathaniel respondió acariciándole suavemente la cabeza. «Es un hogar». El jardín estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Los pétalos de los tulipanes se mecían con la brisa. A lo lejos, Graywood Hill estaba cubierta por los últimos rayos de sol, silenciosa y apacible. Las risas de los dos niños resonaban en el aire, mezclándose con el susurro de las hojas. Un gorrión se posó en el nuevo letrero y luego alzó el vuelo, haciéndose cada vez más pequeño contra el brillante cielo naranja. La luz se desvaneció, dejando solo los sonidos de la infancia de un hogar que finalmente había encontrado su significado. Y ese es el cuento de Hoy un cuento para dormir, una historia sobre la compasión, el perdón y las segundas oportunidades que la vida da a aquellos que deciden detenerse y amar. Después de escuchar el viaje de Lydia, Noah, Nathaniel y Evelyn, ¿qué personaje te ha conmovido más? ¿Ha sido Lydia, la pequeña pero fuerte niña que eligió, o Nathaniel, el hombre que tendió la mano y rescató a dos niños en la lluviosa noche de aquel año? ¿O Evelyn, la gentil dama que devolvió la risa a aquella casa? ¿Te ha impresionado su silencioso cuidado? Comparte tus sentimientos en los comentarios a continuación. ¿Qué acción, qué momento de la historia te conmovió más? Seguiremos hablando de ello juntos antes de terminar el día con estos sentimientos verdaderamente cálidos.